de saludarte como siempre. Me da mucho gusto y te agradezco mucho que nos Gracias. dediques unos minutos de tu tiempo para poder platicar y conversar aquí con los chicos y chicas que estudian el tercer semestre. Te pongo un poco en contexto. Ok, Están estudiando el tercer semestre de la carrera de Ciencias de la Comunicación y la materia que llevamos este semestre aquí en la Universidad de Jalapa y la materia que llevamos este semestre, bueno, que yo les estoy impartiendo en este semestre, es la materia de periodismo, se llama Periodismo 2, es decir, es la segunda materia seriada que llevan sobre periodismo. En la ok. primera parte del curso llevaron sobre todo géneros informativos y en este curso que yo les estoy dando estamos viendo géneros de opinión. Hemos empezado con el artículo editorial y durante estos días, durante estas semanas, hemos comenzado a platicar acerca del género de la columna. Por cierto que hemos revisado la columna sin nombre, ¿no? Y yo les he explicado ahí algunas de las características generales de la columna, ¿no? Como esto que generalmente la columna lleva un nombre, ¿no? Aunque la tuya se llame columna sin nombre, ¿no? Ahorita ya platicamos sobre eso. Y un poco del estilo personal de cada columnista, ¿no? O sea, Claro. por ejemplo, tú tienes un estilo, también Aurelio tiene un estilo, Elsbeth tiene un estilo, Quirino tiene un estilo, Raimundo Jiménez, bueno, el teacher López Dóriga, Carlos Marín, cada uno tiene su estilo, ¿no? Claro. Porque les explicaba yo a los chicos, la columna es un género, es el género, yo diría, más personal de todos los géneros de opinión, ¿no? Es Eh, correcto, es correcto. entonces ellos han estado practicando, ya es que ya hicieron un primer ejercicio, pero yo he querido pues invitarte esta mañana para Eso. que converses con ellos, ¿no? Sobre tu experiencia en primera persona de ser columnista, ¿no? Tú tienes ya muchos años en este ajo, como dicen, ¿no? En este Mm, negocio. mm. Entonces yo creo que tu experiencia va a ser muy útil para todos Gracias. ellos. Te lo agradezco mucho. Vamos a empezar. Yo te hago alguna pregunta, ¿no? Adelante, Un adelante, par de adelante, como tú me preguntas y indiques. luego le damos la palabra a los chicos también para que ellos Adelante, puedan platicar adelante. libremente, si te parece, ¿no? Sí, Bueno, adelante. primero yo te pediría que les explicaras un poco, pues, quién eres tú, desde cuándo te dedicas a esto del periodismo y del columnismo y cómo nació. A mí me gustaría que les platicaras cómo nació la columna sin nombre. Bueno, pues chavos, qué gusto estar aquí con ustedes. Pues ya tenemos más de 20 años en este rollo de los medios de comunicación. Empezamos como camarógrafo en una televisora local que mi paisano no me va a dejar mentir, era muy pequeñita, una televisión por cable allá en Minatitlán. Y ahí fueron los primeros contactos de, con los medios, pero además con el periodismo, ¿no? Porque uno llega, y lo tengo que decir, ¿no? Cuando estudió unas ciencias de la comunicación, pues muchos llegamos con la ilusión de estar en Televisa, de estar detrás. Ahorita pues ya eso ya está superado por redes sociales totalmente, por Quieren ser youtubers. youtuberos, quieren ser Ajá, youtuberos. ajá, TikTokers y todo ese rollo. Pero en ese Exacto. entonces nuestro sueño era, yo recuerdo mucho un amigo que decía, yo quiero ser locutor de partidos de fútbol, ¿no? Entonces, pero también empieza ese contacto con el periodismo, empiezas a saber situaciones de tu comunidad, te empiezas a interesar en problemáticas. Y pues fue un paso un poco difícil de estar en medios electrónicos, que es totalmente audiovisual, a la prensa escrita. Y en un momento dado de mi vida, sin dar mayores detalles, porque nos llevaría un buen rato, paso a la prensa escrita en unos periódicos locales allá en Minatitlán. Ángel y yo somos de allá de Minatitlán, Veracruz, que es algo así como la capital del mundo mundial Es correcto, el el ombligo de la ombligo del luna. mundo. Es Sí, correcto. sí, Nadie sí, nos cree que así es. estamos conquistando, pero bueno. Entonces, la verdad es que comienza este paso hacia el periodismo escrito y ya donde retomamos la columna como tal, ya como un género de opinión, pues ya fue en Jalapa, ¿no? Y fue gracias al maestro César Vázquez Chagoya, que en paz descanse, también paisano de nosotros, quien fue un columnista muy reconocido aquí en la zona de Jalapa hace unos años. Él falleció hace 7 años, si no mal recuerdo. Ujú. Y él tenía una columna muy leída, una columna política, policíaca muy leída llamada Pasillos del Poder. Bueno, don César
yo llego a trabajar con él y me dice, oye, ¿por qué no escribes? Tienes buena prosa, ¿no? Y de repente así en una tarde me pongo a hablar de temas políticos que, les soy honesto, no tenía ni trincha idea de lo que estaba yo escribiendo, pero pues obviamente tenía ahí al maestro al lado y él me iba diciendo, no, a ver, aquí este cuate no es esto, este cuate no habla de esto. Y ahí me fue enseñando, me fue dando esas líneas. Y me decía, bueno, ponle un nombre a la columna. Le digo, no, pues la verdad es que... Y me daba flojera, en aquel tiempo estaba muy de moda poner así columnas muy rimbombantes como... digo, pongo ejemplos, no quiero herir susceptibilidades, ¿no? Decía, portafolio político, columna política, observatorio político y cosas así, que eran como muy, la neta, pues, perdón por la expresión, muy de hueva, ¿no? Entonces, quise buscarle un nombre original, por así decirlo en ese momento. Les hablo de hace, ya cuando la columna nace, fue hace aproximadamente 16 años. Entonces ya nace la columna sin nombre, pues no poniéndole nombre, algo que también don César me decía, bueno, ¿y por qué no le pones nombre? Le digo, no, pues me gusta así, columna sin nombre. Y en su momento pegó, mucha gente le gustó lo original. Yo sé que ahorita a lo mejor no es algo así de, ay, qué bruto, qué original, pero bueno, en ese momento sí pegó. Y ahí comenzamos, ¿no? A hablar de temas políticos y pues aquí seguimos, aquí andamos todavía, ya no en Jalapa, en Coatepec. Claro, ahora desde Coatepec. Y bueno, Pablo Jair, además les decía yo hace un momento, esta columna tuya se publica en diferentes portales digitales, si bien entiendo, ¿no? Pero también en el periódico Notiver del puerto de Veracruz, ¿no? Por ahí te lo publican de cuando en cuando. Lo de Notiver es algo chistoso, perdón que te interrumpa, No, porque dime. ahí el tema fue que don Alfonso Salces, que ustedes como estudiantes de comunicación deben de saber, es algo así como una leyenda del periodismo. O sea, no hay estudiante de comunicaciones que si no pasa a leer el Notiver o no entiende el Notiver, se pierde de una gran historia del periodismo en la zona conurbada de Veracruz y Boca del Río. Mucha gente no está de acuerdo a lo mejor con la línea que maneja el Notiver, pero es un periódico que tiene una identidad propia muy jarocha, muy desmadrosa, muy de usar la creatividad de títulos y además es una referencia obligada en información política y sobre todo en columnistas políticos. Perdón. Y don Alfonso un día, ahora sí, yo sin esperarlo en serio, y es algo que uno de los grandes logros de mi vida, me habla don Alfonso, el director, el propietario, y me dice, oye, te invito a escribir. Y me habla, me plantea, ¿por qué no escribes una columna que sea edición especial para Notiver? Para Notiver, entonces, sí. Exactamente, entonces nace una columna sin nombre, pero exclusivamente para Notiver, que se llama Notiver Special Edition, y así le puse también un nombre ahí gracioso, ¿no? Entre comillas, hablando del edition, pero así literal, ¿no? El texto. Entonces, sí, es una columna que se reproduce diario, pero es una columna más chiquita, de temas un poquito donde, digamos, es más opinativo el asunto y no tan no tan profundo análisis como si sería la columna principal. Sí, dime, perdón. No, perdón que te interrumpa, es que quería yo nada más puntualizar que esto va muy de la mano al estilo que tiene el periódico Notiver, ¿no? Es correcto. Es un periódico más irreverente, incluso es correcto. Corto, precisamente porque, digamos, el estilo que tiene Notiver es así de desenfado, irreverente, ¿no? Entonces, un poco que tú le pongas Notiver Special Edition, ¿no? Ajá. Se corresponde, digamos, un poco con el perfil del periódico, ¿no? Es correcto. Sí, o sea, el tema es aquí, y tú lo decías al principio, ya hablando más del tema del columnismo, ¿no? Esto tiene que ver mucho con los estilos, ¿no? Y hay definitivamente columnistas que a lo mejor no encajan en ciertos medios, en ciertos portales, en ciertos blogs. Ahorita, por ejemplo, hay un género que se llama videocolumna y también yo creo que pues va implícito en este asunto. Pues hay estilos que no nos gustan, ¿no? Totalmente no encajan en lo que son nuestras preferencias y pues lo descartamos. En el caso de los columnistas de prensa escrita, pues es algo similar, o sea, el estilo de Notiver se presta para este despapaya, para este relajo, para esta irreverencia, pero ojo, no deja de perder la seriedad periodística. Y no obstante, no muchos encajan en ese estilo de Notiver, no muchos tienen esa
irreverencia, valga la redundancia, Ujú, ujú. para estar ahí en las páginas de Notiver, porque simplemente es un estilo que don Alfonso lo que hace es así como escogerlo muy bien y hacer una amalgama muy padre de todos los columnistas, los compañeros que estábamos ahí, Ujú. y de aunque tengamos distintos estilos, todos tenemos como esa misma línea irreverente, despapaya y todo. Bueno, es una experiencia muy chida trabajar ahí. Y los que algún día quisieran trabajar en haciendo columna política, bueno, pues Notiver es un lugar donde ustedes pueden leer un estilo muy distinto que van a leer en columnas políticas como el Universal, y digamos, hablando de medios nacionales, Diario de Jalapa, por decir, en el caso de los medios locales, bueno, la diversidad que hay en portales digitales, ¿no? Pablo Jair, a ver, en este sentido, ¿a qué retos se enfrenta el columnista tú, en primera persona? Sería mi pregunta. Eh, Cuando tienes uh-huh. que decidir qué escribir, o sea, cuando te enfrentas, como decimos, a la hoja en blanco, cuando abres el ordenador, como dicen los españoles, cuando abres la computadora, Claro. abres el Word y dices, ¿y ahora de qué escribo? ¿No? Y ahora qué voy a decir? ¿Cómo enfrentas eso todos los días? Fíjate, Ángel, fíjese, chavos, que es una muy buena pregunta, precisamente porque ahorita les confieso, estoy pasando, digamos, por una etapa donde estoy bloqueado, digamos, creativamente. Tengo un compromiso con Notiver de mandar diario una columna, y al ser una columna muy pequeñita, pues sí la logramos sacar, pero la columna grande la mandaba yo regularmente lunes, miércoles y viernes, y la tuve que reducir a martes y jueves. ¿Por qué? Porque de plano había un momento de lo que tú comentas, me sentaba y no tenía temas. Y hay que decir algo, el, los tiempos que estamos viviendo ahora de la famosa cuarta transformation, ahora con Andrés Manuel, con Cuitlava, toda esta banda, pues llega a, cambia totalmente, y eso Ángel no me va a dejar mentir, cambia totalmente los esquemas de la manera en que ellos informan, ¿no? Antes, digamos, todavía hasta con el adorado y admirado Javier Duarte, que los veracruzanos lo extrañan bastante, este, había mucho flujo de información donde tú como columnista, como periodista, te enterabas de muchas cosas, ¿no? Había mucha, y a lo mejor eso quizás fue uno de los errores del gobierno de Javier Duarte, que se filtraban demasiadas cosas, ¿no? Entonces, pero periodísticamente pues era padrísimo para uno, porque te enterabas de muchos chismes, te enterabas de mucha información, y llegabas a tener incluso buenas exclusivas. Donde cambia un poquito, entre comillas, el asunto fue con el minigobierno de Miguel Ángel Yunes Linares, quien pues solamente él suelta información a periodistas, pues que pues él lee, ¿no? Él con ellos trabaja, ¿no? Y vaya, personajes, pues no voy a Afines, decir nombres, digamos, ¿no? afín y muy Afines, identificados, ¿no? afines. Entonces, Ujú. columnistas o periodistas que a final de cuentas estaban operando para él, por así decirlo, ¿no? Y cuando llega la cuarta transformation, eso es algo chistoso porque muchos periodistas en general pensaban que iban a regresar como que los tiempos de Javier Duarte, dicen, no, pues aquí vas a tener información. Y no, los morenos son muy herméticos, son gente que difícilmente te da información, y esto ha ocasionado que a veces los datos o las primicias que a veces crees tener, pues resulta que no están totalmente sustentadas o no tienes así el dato preciso. Entonces es jugársela con los morenos, y aquí es donde entra el instinto periodístico, creo yo. O sea, ahí Ujú. es donde tú vas a cruzar la información con varias fuentes, ahí es donde vas a empezar a preguntar, oye, es cierto, esto. Y nunca va a faltar alguien que sí te diga, oye, sí, la película es esta, pero el tema es por aquí, ¿no? Les pongo un ejemplo, hace ratito nos pasa alguna información, yo trabajo para el portal versiones.com.mx, y nos pasan una lista de los candidatos, de los que van a ser los diputados plurinominales. Esta lista desde ayer ya dio vuelo, ya todo el mundo la dio como buena, ya todo el mundo dijo, sí, esa ya es la lista oficial donde son los diputados que van a llegar al Congreso del Estado. Y hoy por la mañana, precisamente cruzando estos datos y sabiendo que los morenos pues no son muy dados a confirmarte o a decir, oye, sí, esa es la lista, pues tuvimos que
preguntar en otras fuentes y ya logramos tener más datos de este asunto y donde nos dicen que bueno, no es la lista oficial y la lista puede cambiar, muchos nombres pueden salir. Entonces, esta situación pasa mucho con el columnismo. Sí necesitas un tiempo, no solamente para sentarte a escribir, sino también para si vas a manejar ciertos temas que sí, van más allá de tu simple opinión, sino que tienes que tener los datos certeros y los datos precisos para confirmar una información exclusiva, pues sí te lleva un buen rato de investigación o por lo menos de lectura. Yo me acuerdo, don César, en la época donde pues todavía había muchos periódicos en Jalapa, no sé, Ángel, yo creo que estaba Z, estaba Milenio, estaba Política, estaba Marcha. O sea, don César salía todos esos periódicos toda la mañana, se llevaba toda la mañana haciendo su archivo y era para hacer su columna. O sea, el señor se aventaba prácticamente todo el día nada más para hacer su columna. Pero se leía todos los periódicos de toda la mañana. Ahorita pues ya la información es más digerible, es una información que cualquiera podemos consultar a través del teléfono, a través de internet, a través de una computadora. Entonces, digamos que ya es más fácil acceder a ella, ¿no? Antes sí tenías que invertirle una buena lana, pues a comprar los periódicos, por lo menos los más importantes, para estar más o menos enterado. Entonces, sí, es una situación que ha cambiado, pero sigue siendo diario un nuevo reto escribir. O sea, sí, de repente es que un momento que te sientas así como que ahora qué tontería se me ocurre, ¿no? Iba a decir una grosería, pero sí de repente fluye, de repente tienes el tema y ¡pras! Sale, ¿no? Y más cuando tienes una información exclusiva que alguien te pasó, pues mejor todavía. Claro. A ver, en ese sentido, Pablo Jair, por ejemplo, algo importante que me parece importante que tú estás comentando, es que en realidad el columnista debe de informarse, digámoslo así, antes de opinar, ¿no? Claro, es decir, totalmente. Debe buscar información, debe investigar, ¿no? Debe conocer del tema del que quiere escribir, ¿no? Y consultar, como dices tú, diferentes fuentes, digamos, ¿no? O sea, no es solo lo que a ti se te ocurra, ¿no? Es que al final de cuentas volvemos al asunto de los estilos, ¿no? Habrá gente que a lo mejor solamente le gusta hacer comentarios, ¿no? Por ejemplo, hay columnas donde lo que hacen es retomar notas nacionales, por decir algo, y lo que hacen es agregar al final un comentario, ¿no? Algo como lo que hace, ya más en un asunto más audiovisual, lo que hace Pacaso, por ejemplo. Pacaso con su personaje marionetas o con sus animaciones. Pues Pacaso no es que precisamente investigue periodísticamente, retoma temas nacionales o temas importantes de la agenda incluso global, y él lo que hace es hacer comentarios sarcásticos, chistosos y todo, pues muy agudos, muy buenos, y con su personal estilo, pero no es que el vato esté precisamente investigando temas, ¿no? Pero ahí sí está un ejemplo de que sí necesitas, y no solamente los columnistas, cualquiera que estudie comunicaciones, chavos, sí tiene que ser un feroz lector, tiene que ser alguien que debe estar muy enterado y además de fuentes muy confiables, ¿no? Desgraciadamente vivimos en tiempos de redes sociales donde hay mucha infodemia, le llama la cuarta transformación, o sea, muchas fake news, diría Donald Trump, donde desgraciadamente corren muchos rumores, mucha desinformación. Entonces sí es muy importante estar bien enterado, leer buenas fuentes, tener muy buenas referencias de quién nos está informando y además, insisto, ya como profesionales de la comunicación, pues sí confirmarlo por varias fuentes. Yo creo que ese es el consejo básico que cualquier periodista debe tener. Muy bien. Bueno, Pablo Jair, antes de darles la palabra a los chavos, yo nada más quisiera recapitular contigo un poco acerca de esto del estilo a la hora de escribir, ¿no? Sí. Una cosa que yo les he resaltado aquí a los chicos, a las chicas, es que, por ejemplo, tú tienes, digamos, un estilo para escribir tu columna que es muy, muy personal, ¿no? Donde tú, por ejemplo, empiezas siempre con una frase de este personaje que tú te has inventado, digámoslo así, ¿no? No lo sé, digamos, yo les decía a ellos que... Un alter ego.
Un No, es alter como ego, una... exactamente. Un Ajá, alter ego, ¿no? Schopenhauer, ¿no? Que hace alusión a Schopenhauer, el filósofo. Ahorita ya nos los explicarás tú, supongo. Pero lo que yo les contaba a los chicos es que esta idea de empezar el curso, ¿no? Como se llamaba antes, ¿no? Con así una es, así frase es, célebre, con una cita, ¿no? así es. Pues algunos columnistas, y voy a usar la expresión viejos columnistas, no en un sentido despectivo, sino, digamos, La vieja en un guardia, ¿no? sentido exacto, en un sentido generacional, ¿no? Son periodistas de viejo cuño, digámoslo así, Ujú. todavía lo utilizan, ¿no? Y tú lo has hecho, digamos, en un tono, yo creo, poco de chunga, ¿no? Es correcto. De chascarrillo. Bueno, ahorita nos explicas un poco eso. Y tú siempre, digamos, terminas tu columna, bueno, les decía yo a los chicos que tú escribes sobre un tema, digamos, ¿no? En este caso, la que hemos visto el día de hoy es sobre la protesta que hubo en Dos Dos Bocas, Bocas, así es. y tú terminas siempre un tema con pequeños tips, digamos, ¿no? Que tú les llamas notitas para pegar Pegar en en el el refri, refri, ¿no? así es. Él, por ejemplo, les llama las menudencias, ¿no? No sé Ujú. qué. Otros periodistas le llaman retazos, ¿no? O Epílogo, sea, ajá, epílogo, qué sé yo, ¿no? Ahora sí que ajá. es a gusto del cliente. Pero, a ver, ¿cómo va decidiendo el columnista hacer uso de estos recursos, Pablo Jai? Eh, en lo personal, lo de Schopenhauer nace por una, bueno, los dos nacen por chunga, la verdad. Entonces, y es este estilo irreverente que yo he cultivado durante años. Lo de Schopenhauer nace porque, híjole, no digo nombres, porque al rato me van No, a no, no, regañar. no, no. Pero sí, porque es un amigo mío además. Ok. Perdón, este cuate hace una columna Sí. donde, pues, hace algo que no deben de hacer ustedes, chavos, en ningún momento de su vida, que es plagiar. Mm. Copian literalmente un texto de otra columna y esta columna, pues, Y se la ponen exhibe, como ¿no? propia, ¿no? La La ponen ponen como si como fuera propia. suya. O sea, si Y en citas este a caso, otro, pues haces eso, ¿no? Dices, no, aquí escribió Pablo Jaid esto, ni ¿no? O siquiera sea, fue citar, esto fue así, hagan de cuenta copiar que y pegar. entro al portal del Universal, veo la columna de Salvador García Soto, la copio literal y la pego y le pongo columna sin nombre Pablo Yair. Haz de cuenta que eso Ujú. pasó. Ok. Y este cuate pues sí tenía mucho esto de usar estas citas, pero con personajes célebres, ¿no? Así Séneca, Ujú, Shakespeare y frases ujú. pues que yo creo que sí se dedicaba a buscar una frase pues que se veía, perdón por la expresión, mamalona, ¿no? Que se veía así padre para la columna. Entonces, a modo de pitorreo, yo invento Schopenhauer y fue algo así como que me encuentro en redes. Digo, pues, ¿quién puede ser así un personaje chistoso? Schopenhauer es un filósofo alemán de los más densos que hay de Sí. esa corriente. Ujú. Si lo quieran leer, les recomiendo que, no sé, primero entren en una depresión muy profunda porque sí está muy denso leer a Schopenhauer, como también a Friedrich Nietzsche. Entonces, yo latinizo, ¿no? Agarro el nombre de Schopenhauer y lo pongo como Schopenhauer y lo pongo como un personaje para el pitorreo y hago estas citas que realmente no son célebres, son citas que uno se inventa, pero es precisamente para estar castrando. Y no es nada nuevo, es algo que, por ejemplo, Ángel Odegario Gutiérrez Castellanos, el Sí, legendario Yayo Gutiérrez, hacía con el famoso chaneque. Los que no sí. tuvieron la oportunidad, ustedes están muy chavos, había un periódico que se llama Política aquí en Jalapa, que yo creo fue el mejor periódico que hubo en su momento. Y él tenía una sección editorial así muy chiquita, como lo que tiene La Jornada, que le llama La Negra o La Rayuela. Él tenía un chaneque. Y el chaneque era eso, era un Schopenhauer. Desde ahí Don Yayo lanzaba mensajes, lanzaba pitorreos, lanzaba críticas y así en una sola frase. Y digamos que retomando un poco ese estilo de política o de la jornada inclusive, pues tenemos el Schopenhauer, que es así como pues la frase con la que inicio la columna, ¿no? Y en el caso de las notitas para el refri, también ahí tengo que decir que fue un amigo que él veía que yo ponía epílogo, yo usaba la palabra epílogo. Y me Ujú. decía, oye, es que eso está muy formal y tu columna, pues si tu columna es irreverente o buscas que sea diferente a las demás, pues busca algo diferente. Y dice, ¿por qué no le ponen notas para pegar para el refri? Entonces, me gustó la idea. Me lo sugirió Alejandro Caballero, un fotógrafo
que vive precisamente aquí en Coatepec y ha estado trabajando en muchos medios en Jalapa, y nació en una cantina, por cierto, aquí en el Chicabán de Coatepec. Me dice, oye, no, ponle notas para pegar el refri. Digo, me late la idea. Y es como nace la idea de las notas para el refri. Mándame. Ok. Que bueno, al final del día es una alusión porque uno precisamente en el refri pone notitas para que no se te olviden las cosas, ¿no? Es correcto. Esa es la idea, sí, así es, Bueno, es correcto. muy bien, Pablo Jair. Bueno, le daría la palabra ahora a alguno de los chicos o chicas. Sí, adelante. Si tienen alguna inquietud, alguna pregunta que quieran hacerle, con toda confianza, adelante. Es más, los invito a que le pregunten a Pablo Jair, chicos. Creo que ya los aburrí, los dormí. No. A ver, María Gabriela y luego Darcy, por favor. Gracias. ¿Qué periódicos, no sé, digitales recomendaría que nosotros leyéramos y que sean, no sé, de los confiables? Porque, pues, o sea, en realidad hay varios, pero como se ha visto, pues, en muchos se transversa la información por lo mismo de que no pueden como hablar de todo. Es una cuestión que yo creo no es muy difícil de escoger el asunto, ¿no? Tienen que tener en cuenta una cosa también, es una cuestión muy subjetiva, qué medios ustedes deben de elegir. Si ustedes me preguntan medios objetivos, yo me diría nacionales, el Universal, Milenio, y aunque muchos medios, pues sí, pueden ser muy críticos por estrategias meramente económicas, como es el caso de Reforma, que es el golpeador número 1 de la Cuarta Transformation, pero además tiene muy buenos reportajes, tiene muy buenas notas y tiene enfoques muy chingones. Entonces, no necesariamente a veces quiere decir que sean, que estén desinformando, ¿no? Sino que bueno, ellos traen una línea editorial muy distinta a los que traen los demás. O sea, tú puedes ver la misma nota en Reforma, en el Universal, en Milenio, y vas a ver que tienen pues distintas maneras de informar, distintos enfoques y obviamente una línea editorial de acuerdo a sus intereses, porque hay que decirlo, esto es un negocio, ¿no? A final de cuentas, los medios de comunicación son negocios y tienen intereses propios, ¿no? Y esto se ha visto muy afectado por el tema, pues, de la llegada de las redes sociales, donde, bueno, pues ya los youtubers capitalizan y se convierten en gente con incluso más seguidores que a veces los mismos periódicos formales, ¿no? Si tú me preguntas por recomendaciones de nacionales, yo te diría esos. Locales, bueno, está Versiones, obviamente, está Alcalde Político, está Gobernantes, está ¿qué otro portal podría que yo leo más seguido? Están Los Editores, Golpe Político, hay varios, pero aquí el asunto y que yo creo que deben de tomar en cuenta es que deben de cruzar la información con varios, o sea, no solamente quedarse con un solo criterio de un solo medio, ¿no? O sea, si pueden, lean de todo. Si nos convertimos en personas que excluyen ciertos medios porque nos caen gordo, pues estamos viendo solamente una parte de la realidad. De repente, esos medios que a lo mejor no nos gustan, por ejemplo, odio yo al chapucero, o sea, me iba a decir una palabrota, pero soy muy grosero, así somos los del ritmo de Veracruz, pero la verdad es que, por ejemplo, ese cuate el chapucero es un tipo que se me hace nefasto. Y no obstante, hay cosas que a veces hay que estarle poniendo atención porque de repente, pues sí, te puede decir alguna verdad, puede decirte algo interesante. Entonces, yo creo que tiene que ver más con los criterios de cada quien, de qué medios te pueden ayudar a informarte o a formarte como estudiante de comunicaciones. Pero en resumen, hay que leer de todo, de todo, hasta lo que pareciera que no nos gusta. Digo, por ejemplo, yo soy muy crítico del exgobernador Miguel Ángel Yunes Linares y aún así me tenía que chutar sus conferencias, ¿no? Porque pues es parte del oficio. Claro, muy bien. Darcy, por favor. Gracias, Gaby. Gracias, Gaby. Buen día, primero que nada. Buen día. Bueno, más que nada me gustaría pedirle una recomendación
Adelante. Okay. Gracias. En cómo encontrar tu estilo, porque creo que nosotros como alumnos todavía tenemos esa limitante, lo noto mucho al escribir, como que queremos tal vez no soltarnos tanto y marcar un límite entre ser como tratar de vernos profesionales hacia el que los va a leer, pero pues no somos a fin de cuentas como nosotros, nuestro lenguaje. Entonces, ¿cómo podemos soltarnos al escribir? Yo creo que, muy buena pregunta, yo creo que tiene que ver mucho con lo que uno lee, pero porque ahí vas afinando tu estilo, ¿no? Por ejemplo, a mí me gusta mucho leer cómics, me gusta mucho leer literatura popular, me gusta mucho leer, pues sí, libros, ¿no? Sería yo muy pasguato si no leyera novelas clásicas como las de García Márquez, que para mi gusto es de los mejores cronistas que hay en el mundo mundial y por siempre, todos los tiempos. Entonces, cuando tú te vas surtiendo de estas fuentes donde vas encontrando, digo, tiene que ver también con los gustos, pues obviamente vas generando un estilo. Por ejemplo, algo que yo intenté hacer desde un principio y no me salió, y creo que pues por ahí va, esa es en parte lo que influyó mucho en hacer Columnas sin Nombre, era el estilo de Jairo Calixto Albarrán, un columnista de Milenio, que es precisamente de este estilo irreverente, desmadroso, despapalloso, pero también con crítica política, ¿no? Tiene que pasar mucho tiempo, digo, no se desanimen, chavos, o sea, cuando se den cuenta, los años pasan volando, pero poco a poco van a ir afinando su estilo. En un principio yo, insisto, quería hacer algo así muy serio, y me di cuenta que no era lo mío, no es mi personalidad. Entonces empecé a buscar fuentes o empecé a buscar estilos que yo quisiera imitar, por así decirlo, y encontré, por ejemplo, a Jairo Calixto Albarrán, y ahí empecé a hacer este tipo de columna pues más digerible, no tan de público tan cerrado. Tiene que ver mucho también esa parte, ¿no? ¿A quiénes se quieren dirigir? Si por ejemplo quieren que lo lean un amplio sector, pues tienen que tener también un lenguaje pues coloquial. O sea, en el caso de Notiver, por eso es un gran éxito, porque es un periódico que habla como jarocho, es un periódico que habla como hablan los jarochos, que escribe, lo que tú lees ahí es el corazón de los jarochos, ¿no? Y si tú quieres hablar en tecnicismo, si quieres hablar, digamos, en un lenguaje más sofisticado, pues es obvio que tu target, tu público se va a reducir más porque van a ser solamente ciertos lectores, ¿no? Yo recuerdo que hace tiempo los columnistas políticos, hablo de la vieja guardia, como bien menciona Ángel, pues eran para cierto sector de los políticos, ¿no? O sea, hablaban de la élite política, a veces de personajes que el pueblo ni siquiera sabía quiénes eran, ¿no? De repente mencionaban nombres o cargos que si estuviste, güey, ¿quién es esto? Pero eran mensajes entre ellos, eran lecturas para ellos, ¿no? Y de repente, pues, hay columnistas que dijeron, oye, no, pues yo quiero que me lean todos, o quiero, en este caso, al menos esa es mi intención, tener un lenguaje donde, y temas que además sean más de interés general, más de interés público, y además adecuándolo con un lenguaje que sea entendible. No digo que sea yo una fregonería escribiendo, ¿no? Trato de escribir lo más coloquial posible, y sí, a veces se me van las patas y se me van los errores ortográficos o de sintaxis y así, pero sí trato en ese sentido de tener este estilo que costó años, hay que decirlo, ¿no? Pero, y este es un consejo que cuando platico con chavos, con ustedes, siempre lo enfatizo. Eso se va logrando a través de la lectura. Tienen que leer mucho, tienen que informarse. Y ahí es donde ustedes van a encontrar esa veredita. Mira, me gusta este tema. A lo mejor no van a escribir de asuntos políticos, van a escribir de asuntos deportivos, van a escribir de asuntos sociales, van a escribir de activismo. Y ahí es donde van a agarrar su vereda y ahí es donde van a ir pues puliendo la manera de escribir. Okay. Gracias. Gracias. Muy bien. Sí, efectivamente, esto es así. Voy ahorita con Iñaki, nada más quería comentarte, ahorita que dijiste esto de en quién se inspira uno, ¿verdad? Yo recuerdo que
cuando yo empecé a escribir columna en el diario de Jalapa en la prehistoria, uno de los columnistas que yo más leía y admiraba era Miguel Ángel Granados Chapa, que escribía en ese entonces en La Jornada. Yo lo leía en La Jornada, que además profesor de la Facultad de Ciencias Políticas en la UNAM, ¿no? Y un día, como anécdota, fui a comer hace muchísimos años, fui a comer a un restaurante que había allá por Ruiz Cortines, de carnes asadas, no sé si te acuerdas, allá delante del CEM, el Asadero Sonora, antes de que se pusieran de moda los asaderos. Cómo no, por la otra está marca. La PGR, sí. Ándale, por allá. Y estaba yo comiendo ahí con mi pareja de entonces. Y de repente volteo, ¿no? Y estaba ahí sentado con su esposa. Su esposa de Miguel Ángel era una señora muy, muy simpática, digamos, ¿no? Pero yo no lo podía creer, dije, o sea, no puede ser, ¿no? No puede ser que esté aquí este hombre que yo admiro tanto. Y sí me acerqué, lo saludé, le dije, pues que yo lo leía, que era yo periodista, ¿no? Que estaba yo en el diario de Jalapa y que lo leía. Y él, por supuesto que conocía el diario de Jalapa, por supuesto que sabía que... Me contó que andaba aquí de descanso, que andaba aquí de vacaciones, que le gustaba mucho Jalapa por el clima, ya sabes, ¿no? El clima de hace 20 años, ¿eh? O sea, sí, ahorita nada que ver. De hace 25 años, no al clima actual. Pero ahorita que comentaste eso, me remontaste al pasado, paisano. Iñaki Sordo, adelante, por favor. Sí. Adelante. ¿Qué hay? Muy buen día. Buen día, Iñaki. Yo tengo una preguntilla, creo que igual tampoco la he preguntado durante el curso, y pues, no sé si hay algún tipo de sindicatos para periodistas, porque, pues no sé, he notado mucho que ya cualquier güey agarra y ve a Chumel Torres o ve a La Mañanera y puta, ya se sienten cronistas y ya abren su página de expresión y no, que hoy en La Mañanera, que AMLO dijo es lo de siempre, ¿no? Y lo critican o le lavan los pies y y sí digo, no, güey, o sea, ¿cómo es que la gente lee esas cosas, ¿no? Porque tienen su audiencia, ¿no? Y hay gente que les comenta, no, sí, ¿no? Y yo nunca he entendido eso, si hay algún tipo de, pues sí, de sindicato o institución. No. Bueno, ya terminó la pregunta, ¿va? Sí, ya. Ya, a ver. No hay como tal un sindicato, yo desconozco. Existen sindicatos, pero más, por ejemplo, de ciertos gremios dentro del periodismo, como por ejemplo los locutores, los trabajadores de televisión, está por ahí el Citatir, pero propiamente como de periodistas, no. Hay asociaciones, ¿no? Y hay que decirlas, no todas son buenas, ¿eh? O sea, se han convertido algunas en simples organizaciones donde lo único que hacen es convertirse como en una especie de, y lo voy a decir así con toda la palabra, de mafias, donde lo que buscan es ir a cobrar el chayote o ir a sacarle la nómina al funcionario y a veces están muy lejos de lo que es el sentido periodístico. Y soy muy feo decirlo, pero es la verdad. Hay asociaciones que, bueno, sí buscan tener esta fortaleza, estas alianzas entre periodistas, pues precisamente también para lograr espacios, para lograr acercamientos, pues muchas veces con el poder, ¿no? Es una relación ahí medio extraña la que tienen la prensa con el poder, pero a final de cuentas estas asociaciones, que digamos las más nobles, pueden servir como foros, como espacios para que los personajes de interés público pues puedan llegar a expresarse y conversar con grupos de periodistas. Eso sería en un extremo, y en el otro pues gente que de plano, y me ha tocado verlo, que lo sientan y lo primero que están haciendo le están sacando la receta médica, ¿no? Digo, oiga, fulano, es que mira, a mí el doctor me pidió aquí que mi medicina del corazón y pues yo estoy malita, y le sacan así, oye, mi hijo no tiene trabajo, mételo a la nómina, y mi hija tampoco, bueno, y muchos caían, sobre todo en el priato. Entonces, generalizando un poco más en tu pregunta, de todo hay en periodismo. Vas a encontrarte mucha gente, e incluso sí, es cierto, bien lo mencionas,
que a veces tienen audiencia increíble, que dices tú, oye, pero este cuate, por ejemplo, el Chapucero, dice una sarta de estupideces, pero hay mucha gente que le cree. Hay gente que, por ejemplo, el famoso Lord Molecula, que es tu personaje en las mañaneras, que por cierto ya no va porque precisamente en lugar de ayudar, pues desprestigiaba más a las mañaneras. Y en este caso, de repente, veías a este señor, pues más que preguntando, haciendo loas al presidente, ¿no? Besándole las patas al presidente y haciendo preguntas muy a modo, ¿no? Pero eso es algo que pasa. Mira, yo he ido a las mañaneras, que cuando López Obrador viene a Veracruz, y me ha tocado, hubo un columnista, un periodista, tuitero, por eso ni siquiera es un columnista, es un tuitero. El vato se sentó, pidió la palabra. Para esto, para las mañaneras, tienes que estar a las 4 de la mañana ya ahí esperando a que te dejen entrar. Entonces, es un proceso de 3 horas para que a las 7 empiece ese rollo. Le da la palabra al presidente este cuate y no soltó el micrófono en una hora y media se aventó el vato. O sea, preguntándole. El presidente pues también a lo mejor interesado en que pues mejor para que no me pregunten más, ¿no? Pero sí fue muy desesperante ver cómo un cuate no soltaba el micrófono, cómo un cuate, y además preguntaba temas muy nacionales, temas muy generales, cuando sí había temas importantes en el caso de Veracruz. Yo me acuerdo que esa vez pasó este cuate y pasamos 2 compañeros de Veracruz, yo logré preguntarle al presidente algo ahí, pero sí fue algo desesperante ver cómo un tipo que además tiene lectores, tiene influencia, digo, no quiero decir influencia porque es una palabra muy babosa, pero bueno, tienes un nicho, tiene lectores, pero tú lo vieras cómo trabaja y es un tipo irrespetuoso con el tiempo de los demás, un tipo que aprovechando esa posición al trabajo de los demás no lo deja hacer, pero es algo con lo que lidias, es algo con lo que tienes que aprender a vivir todos los días. Cuando sales a la calle, cuando eres reportero, yo reporté hace mucho tiempo y ahorita ya no hago trabajo de campo casi, pero es algo con lo que tienes que, de repente ves compañeritos que preguntan cosas que ni al caso, o cosas que sabes que van a modo, pero es parte del show. ¿Y por qué? Porque vivimos pues en una libertad de expresión. Y ya nomás para resumir, no hay un sindicato de periodistas, no hay una lista de periodistas. Y esto se vio sobre todo más en los tiempos de la Cuarta Transformation, que pues le dieron espacio a mucha gente, pues que supuestamente son medios alternativos, ¿no? Entonces no solamente entran medios acreditados de años como los periódicos nacionales, como los portales, sino que pues llegaron a entrar también youtuberos, tiktokeros, tuiteros, y bueno, es parte del show ahora. Gracias. Muy bien, y aquí, ¿alguien más? A propósito de esto del sindicato, es que en otros países sí existen sindicatos de periodistas, sí, sindicatos de prensa, que son entidades fuertes, digámoslo así, y que determinan a veces, exageran porque determinan a veces quién sí puede ser periodista y quién no puede ser periodista. Es correcto. Y entonces ahí sí entramos en terrenos fangosos, ¿no? Porque limitar el ejercicio de la libertad de expresión es un atentado, digámoslo así, ¿no? Si solo los periodistas se pueden expresar, pues no, en realidad la libertad de expresión es un derecho para todos. Ahora, el ejercicio profesional de periodismo, ese sí debe de ser, digamos, muy específico, ¿no? Ahí está un caso muy claro, el de Venezuela. Venezuela, claro, sí tienen una lista de periodistas que para ellos sí son periodistas, ¿no? Excluyendo obviamente a críticos de su régimen. Entonces, claro. Algo que hay que celebrarlo, que pareciera que no es así, pero sí hay que subrayarlo. En México sí existe una libertad de expresión. Lo que prevalece es la autocensura. Eso es lo que realmente prevalece. Sí. Muchas veces, más que esto de que te limita la libertad de expresión. No es cierto. Yo veo en Twitter todos los días gente mentando la madre al presidente, no lo baja a decirle el cacas y cosas por el estilo. En redes sociales, sobre todo, es un pandemonium de insultos que, bueno, lo más sano a veces es ni leerlos, ¿no? Pero de que esté prohibido,
de que exista una persecución a medios o a periodistas, pues sí puede, sí hay casos específicos, sobre todo el caso de la delincuencia organizada, ¿no? Pero no hay una censura como tal así de régimen tipo Venezuela, no, eso es totalmente, lo que dice Ángel es cierto, allá sí tienen listas de quiénes sí son periodistas y quiénes no son periodistas. Bueno, según el régimen. De Lili Telles no vas a estar hablando, ¿eh? ¿Alguna otra pregunta, chicos, chicas, ya para despedir a nuestro invitado, porque ya estamos llegando al final de la sesión? Adelante. Una más, a ver, alguien que se anime. Aprovechen, porque no todos los días, ¿eh? Tenemos... Está muy ocupado siempre Pablo Jair y los demás. No, es un gusto estar aquí. ¿Nadie más? No, creo que nadie más, pero bueno. Bueno, muy bien. Oye, mi querido paisano, pues yo te quiero agradecer de veras este tiempo, porque lo más valioso que tenemos en estos días es el tiempo, ¿no? Y bueno, que nos dediques unos minutos de tu tiempo laboral a hacer este ejercicio, pues la verdad te lo agradezco mucho, porque creo que ha sido muy enriquecedor, sobre todo para los estudiantes, ¿no? Uno les puede decir aquí y explicar muchas cosas, pero nada como la experiencia en primera persona, yo insisto, ¿no? De gente que está en el oficio, que tiene muchos años en el oficio, que además yo te lo reconozco porque es así, digamos, ¿no? Tú eres alguien que ha sido profesional y que ha trabajado mucho durante muchos años. Así que nada, pues te lo agradezco mucho, te mando un abrazo. Gracias, y paisano. chicos, vamos a darles las gracias aquí a Pablo Jair. Muchas gracias. No, la verdad, sí. Gracias. Abrazos, no balazos. Muchas gracias, más termino rapidito. Gracias a todos, gracias por escucharme. Yo sé que es poca la experiencia, hay gente con más experiencia en este rollo, pero ojalá les haya podido aportar un poquito y pues bueno, estamos a sus órdenes. Y Ángel, de verdad, amigo, gracias por esta experiencia, la verdad que nutre mucho también, no solo a lo profesional, sino también al ser humano, al espíritu, al alma. Te mando un abrazo, querido Pablo Jair. Saludos para todos, cuídense mucho. Vale, bueno, chicos. Gracias. Hasta luego. Gracias.